Bueno, vamos entonces comenzar a desarrollar este tema. Ya hemos dicho algunas cosas del Espíritu Santo en el programa anterior, varios puntos hemos estado desarrollando y ahorita vamos a hacernos esta pregunta y vamos a entrar a desarrollar con la Biblia. Vamos a usar, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3, Juan 8:36 y vamos a hacer la pregunta, ¿puede en este caso, los que tienen el Espíritu Santo, pueden estar poseídos? Esa es la pregunta. Bueno, el texto bíblico en 2 Corintios 3:17 dice que no, porque el Señor es el Espíritu, dice el texto bíblico. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya nosotros habíamos visto en el programa anterior, en el estudio que hemos hecho, que el Espíritu Santo mora dentro de todos aquellos que le han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, ellos viven en libertad. Entonces, es imposible que un cristiano, cuando hablamos de cristiano, hablamos de aquellos que recibieron a Cristo por Salvador personal. Bueno, ellos no pueden jamás estar poseídos por los demonios, porque ahí dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y qué es lo que significa libertad? Bueno, libertad es el estado o la condición de la persona que es libre. Eso es lo que significa. Que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad del maligno, ni está constreñida por una obligación o deber demoníaco. Es decir, una persona libertada por el Señor no tiene ningún tipo de relación con los demonios en sí. Aquel que recibió al Señor Jesucristo como Salvador personal ha sido libertado para siempre del poder del maligno. Por lo tanto, ya nunca más va a estar poseído por Satanás. Jesús mismo prometió, y vamos a leer Juan 8:36. Ahí Jesús hizo una promesa. Vamos a leer. ¿Quién va a leer Juan 8:36? Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, entonces tenemos que decir, ¿verdad?, que creer, porque esto se cree en algunas iglesias por ahí, que hay cristianos que están endemoniados o poseídos por los demonios. Creer eso, que un creyente puede estar poseído, es hacer a Jesús mentiroso, porque Él garantizó ahí libertad a todos aquellos que le reciben como Salvador personal. Él dijo que iban a ser verdaderamente libres. Eso es lo que garantizó el Señor Jesucristo. Bueno, el siguiente punto también aclara y nos enseña a nosotros que es imposible que un cristiano pueda estar poseído por los demonios, y es este punto: el creyente es templo del Espíritu Santo. Eso dice en primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera a los Corintios, alguien tiene que leer 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muy bien, claramente dice, ¿verdad?, ahí, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, Dios, porque recién leímos un texto, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, el Espíritu Santo, al ser Dios,
Entonces Dios vive dentro de nosotros en el Espíritu Santo. Entonces Dios es el Espíritu Santo y, bueno, vive dentro del creyente. Por tanto, no se puede aceptar que un creyente esté poseído, porque en tal caso sería como creer que Dios recibe la visita de los demonios o del mismo Satanás, o que vive con ellos compartiendo la misma habitación. Y eso es imposible. Eso es imposible. Esto a nosotros los cristianos bíblicos nos da luz, nos da convicción, nos da seguridad, pero también es cierto que hay muchas personas en el mundo que viven completamente confundidas porque esta enseñanza no se enseña claramente en la iglesia en la que ellos asisten. No se enseña claramente esto. Entonces viven confundidos, viven perturbados, viven traumados. ¿Sí? Sepa bien entonces, oyente, que nos estás escuchando en este momento, que es imposible que un creyente pueda estar poseído, pero también hay que decirlo que en un caso de que sea genuino creyente. Creyente es aquel que al oír la exposición del Evangelio bíblico se ha arrepentido de sus pecados personalmente, movido por la exposición de la palabra, y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese es el creyente, el que creyó que Cristo murió y resucitó por sí porque él era pecador y le ha recibido como Salvador personal. Acá no estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces creer que un creyente puede estar poseído por demonio, como hemos dicho recién, es como creer que Dios puede convivir con los demonios, y eso no es posible. Hay que decir que los mismos demonios no pueden tolerar a Dios. Eso vemos en la Biblia. Cuando venía el Señor Jesucristo a veces a alguna región, o cuando se acercaba a una persona endemoniada, los mismos demonios les pedían a Jesucristo que le expulse a ellos más lejos de él, porque ellos no querían estar donde él está, porque ellos no resisten la santidad de Dios, la presencia de Dios. Bueno, ustedes cuando quieran hablar, hablen nada más. Muy bien. Ya. Bueno, lo siguiente, la Biblia es muy clara y enseña que dentro del creyente vive el Espíritu Santo, y de una manera muy sublime lo escribe Juan en Primera de Juan capítulo 4. Vamos a ver ahí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy bien, el apóstol Juan hace la separación ahí. Es muy importante prestarle atención al versículo bíblico para notar la diferencia, porque ahí él hace la separación específica. Dice el Espíritu Santo, ahí cuando él menciona el mayor, ese es el Espíritu Santo, sí, que está en nosotros. Y el espíritu del maligno es el que está en el mundo y no en los creyentes. Porque sería malo, ¿verdad?, si Juan hubiera dicho, bueno, en ustedes está el Espíritu Santo y está el maligno. Eso sería bastante complicado, ese dualismo. Pero Juan no dice eso. Juan aclara que el que está en nosotros es el mayor, y el que está en el mundo, no en nosotros, ese es el espíritu del maligno, dice ahí. Otra cosa que hay que decir aquí,
Si bien es cierto que Pedro dice en Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso dice Pedro, pero también hay que resaltar que dice anda alrededor, o sea, anda por ahí siempre, pero nunca está dentro del creyente. Bueno, eso dice Pedro. Juan, por su parte, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, dice. Eso dice ahí en 1 Juan 5:18. Y ahí mismo en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, puesto que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores, por lo tanto no tiene mentiras, no tiene engaño, entonces tenemos que creer lo que la Biblia dice. Y acá Juan es muy específico, muy claro, así como también lo fue Pedro, así como también lo fue Pablo cuando escribió a los Corintios. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, dijeron que el Espíritu Santo mora en el creyente y que es imposible que el maligno pueda tener algún tipo de poder desde el interior del creyente y controlar al creyente. Sí, como dice Pedro, anda alrededor y es por eso que él nos puede tentar, sí, exteriormente, pero poseer al creyente, eso es imposible. Bueno, por ahí si hay algunas personas que han comenzado a escuchar la radio recientemente, les decimos desde aquí, desde Ciudad del Este, que estamos hoy en vivo presentando el programa del Discipulado Abierto. Suele haber una pregunta y bueno, tenemos que ver lo que dice la Biblia al respecto. Más que pregunta, también es una creencia hoy día. Y se trata de el Espíritu Santo y la música. ¿Puede el Espíritu Santo obrar por medio de la música? Esa es la pregunta. Bueno, muchos creen eso. Muchos creen que el Espíritu Santo influye fuertemente en ellos cuando ellos escuchan una música. Es más, hay iglesias que tienen muchos seguidores por la música que ellos cantan o que ellos tocan en sus cultos, que a veces no son cultos sino son espectáculos. Entonces tenemos que leer Hechos capítulo 7, versículo 51 y vamos a ver por qué medio obra el Espíritu Santo y vamos a ver si es posible que el Espíritu Santo obre por medio de las músicas o no. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, aquí el predicador es Esteban y Esteban le está recordando a los israelitas que allá en el Antiguo Testamento, cuando predicaba Moisés, por ejemplo, ellos resistían a la palabra de Dios. Y cuando resistían a la palabra de Dios, puesto que Moisés hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque él era profeta de Dios y también escritor de la palabra de Dios, bueno, entonces técnicamente ellos resistían al Espíritu Santo. Entonces, vemos también eso en el caso de David, en el caso de Isaías, en el caso de los apóstoles, en realidad todos los escritores bíblicos, eso lo dice Pedro, vamos a buscar ahí en Primera de Pedro, no es primera, tiene que ser Segunda de Pedro capítulo 1, versículo
A ver, versículo 19 al 21. Vamos a leer seguido. Es segunda de Pedro. 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice la última parte. Entonces todos los escritores de la Biblia escribieron y hablaron, han dicho lo que dijeron, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces sabemos que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. Por tanto, si una música tiene un claro mensaje bíblico, el Espíritu Santo puede obrar, claro. Por ejemplo, si cantamos una música evangelística, por ejemplo, nosotros solemos cantar ese que dice, a Jesucristo ven sin tardar. Así ¿Sí? es, sí. Ese es un cántico evangelístico. O hay otro que es cantamos, pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Sí? O hay otro cántico también que a mí siempre, bueno, me acuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia siempre se cantaba y era el que dice, hay un precioso manantial, que también es muy evangelístico. Después hay otro, en la cruz. En la cruz, sí, Sí, en la también. cruz Sí. yo primero vi la luz. Muy evangelístico. Bueno, cuando uno canta esos cánticos evangelísticos o un himno de exaltación, también, por supuesto, que el Espíritu Santo puede obrar, pero por el mensaje que expresa la música y una persona puede entender, puede llegar a los pies de Cristo por medio del mensaje de la música, ¿sí? Pero hay que decir lo siguiente, hoy día generalmente no pasa eso. Aquellas iglesias que hablan mucho acerca del Espíritu Santo y de la música y que todo lo que resulta o todo lo que surge luego de ellos cantar su música, o dicho de otra forma, a ver que no me viene la palabra, ellos dicen que lo que genera la música de ellos en las personas, todo es resultado del Espíritu Santo. Eso hoy día se predica Le mucho. atribuye todo, Sí, sí. se le atribuye todos los resultados, ahí está la palabra, Sí. al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, personas lloran, personas caen, personas comienzan a vomitar, hay personas que son afectadas de tal manera por la música de que se caen y comienzan a llorar, otros entran en trance y todo eso se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, hoy día lo que hay hoy día en las iglesias es mucha música mundana, música rítmica o si no música armónica, pensada específicamente para manipular los sentidos de la carne de las personas. Sí, justamente quiero decir algo también para ampliar un poco, ya que desde el programa pasado estamos hablando de cómo una persona puede entender escuchando el Evangelio. Hablamos de Efesios 1:13, que uno después de oír el Evangelio viene a Cristo, entiende el Evangelio. Y resulta ser que acá leímos Hechos 7:51, dice, y esto nomás me viene en la mente. Todo lo que ellos hacen y que le atribuyen al Espíritu Santo, escuchando la música o haciendo inclusive esa payasada de hablar en lenguas, de saltar, de gritar, todo eso le atribuyen al Espíritu Santo. Sin embargo, dice la Biblia, este eh, se complementa, o sea que es prácticamente habla de ellos. Dice, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y, ¿qué dice? Y
de oídos, o sea que duros de oídos. ¿Cómo puede uno explicar eso? Sí. Prácticamente ellos escuchan la palabra de Dios, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios, ¿cómo podemos decir, verdad? Entonces ahí es lo que muchas veces ellos se dejan manipular con prácticas así que no tienen ningún fundamento bíblico. Sí, cuando no aceptan lo que la Biblia dice, ahí alguna mentira van a tener que creer y Sí, eso es justamente lo que pasa hoy. Pero también hay personas también que fueron engañadas, hay personas inocentes, hay personas que buscan la verdad y bueno, entonces tienen que escuchar esto. Yo tengo aquí indicado mencionar los salmos. Por ejemplo, los judíos, ellos tenían un inario y el inario de ellos es el que nosotros llamamos el libro de los salmos. Los salmos no son solamente salmos que afectan o que apelan directamente al sentido emocional, no, hay salmo mesiánico. Por ejemplo, son aquellos salmos, el Salmo 22, por citar uno, que habla acerca del sacrificio de Cristo. Sí, es un salmo que exalta el amor y la misericordia de Dios hacia los hombres por medio del sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Después hay salmos que hablan de la creación. El Salmo 19 es un salmo que exalta a Dios por el hecho de que Dios es el creador del universo. También hay salmos que son de exhortación, hay salmos que llama a los hombres a que abandonen el pecado, ¿sí? Y que a no dejarse arrastrar inclusive por las vanidades que hay en este mundo. Mencionar, por ejemplo, un salmo, el Salmo 73. El salmista dice, casi me deslicé detrás de los pecadores, de los impíos, de aquellos que hablan vanidades, cuya lengua pasea la tierra y que prosperan y que le va bien y que parece que no temen a nada, que no tienen congoja por nada, hasta que entendí el fin de ellos. Entonces ese es un salmo que nos exhorta a nosotros a que nosotros no dejemos que nos influya en nosotros la prosperidad de los impíos, de los pecadores, de aquellos que se enriquecen robando, estafando, manipulando a las personas. Entonces la música bíblica, la de los israelitas, no es una música que apela a la carne, que te hace bailar o que te hace simplemente llorar. No, no es así. Bueno, entonces, para ver un poquito más que no siempre el Espíritu Santo obra por medio de la música, entonces como nosotros desconocemos bastante lo que es la música, entonces vamos a escuchar ahorita un audio, es bastante largo nada más, pero vamos a escuchar de toda manera al hermano David Cortés Peña. Él había hecho un estudio acerca de la música y nosotros vamos a pasar una parte ahorita y justamente en esa parte él explica los elementos de la música y también los efectos de los elementos de la música. Entonces le invitamos a todos a escuchar atentamente y después vamos a dar unos versículos más acerca de este punto en específico. Armonía y ritmo. Toda música tiene melodía, armonía y ritmo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Tiene ritmo, tiene armonía y tiene melodía. Santo, 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 Señor omnipotente. Tiene otro ritmo, pero tiene ritmo, tiene armonía, tiene melodía. También el cha-cha-cha tiene ritmo, tiene armonía, muy por allá, tiene melodía. El rock and roll, toda la música tiene melodía, armonía y ritmo. Pero según la palabra de Dios, la melodía apela al espíritu. La armonía apela al alma. Y el ritmo
apela a la carne. Repito, la melodía al espíritu. Apela, alude, afecta, llega al espíritu. La armonía al alma y el ritmo a la carne. La música que tiene un fuerte énfasis en el ritmo es carnal. Carnal, despierta la carne, levanta los instintos bajos de la carne. Tal es el caso del rock. Tal es el caso de mucha de nuestra música latino-hispanoamericana. Nos encanta, se mueve el bote, pero rápido, 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 ta 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 tan 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 pa pa, no, mira, al rato va esto, pa 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 pa, y se enardecen las multitudes por la carne. Pura carne. Esas son las iglesias que tienen música rock and rollera, chacharachera. ¿Cuál es la música aquí? Allá es el mariachi. En Estados Unidos el música country. En México, ¿aquí qué es? ¿La salsa? ¿Merengue? Salsa, merengue, de todo. Toda esa música, hermano, carnalota. Ese no se hace mover la carne. La melodía ni se nota. No importa. Están diciendo una sarta de errores doctrinales y ni cuenta se dan. Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí. ¿Cómo que si el diablo viene a mi corazón? Y te dice, déjame entrar, ¿desde cuándo el diablo anda pidiéndote permiso para entrar al corazón? Están diciendo que el diablo, como Cristo, toca la puerta del corazón, acéptalo como tu redentor o qué sé yo. ¿Y cuántas cosas estamos diciendo cuando no nos damos cuenta de lo importante de la música? La música rítmica. Ahora, cada música tiene ritmo. Los himnos que les ilustraba tienen un ritmo. Es necesario el ritmo para llevarlo, pero el ritmo debe tener su lugar. Debe estar apagado, debe estar lo suficiente nada más para llevar la pauta, los tiempos que se necesita llevar en la melodía para poder coger la armonía. Cada uno tiene su tiempo, ¿ok? Para eso es el ritmo. Mire, hermano, dice aquí en Crónicas que ellos usaban arpas, salterios y címbalos. Los címbalos eran una especie de platillos cóncavos que llevaban el ritmo, pero no era una batería. La melodía la llevaba el arpa. Esa era la mamá de los instrumentos. El arpa, el instrumento más antiguo, esa preciosa arpa. Y eran mucho más grandes y más resonantes, una melodía preciosa. ¿Ustedes creen que a Saúl le iban a llevar cimbalazos ahí para que estuviera mejor? ¡Pah! Cuando el espíritu malo, ¿verdad? ¿Usted cree que eso le iba a poner peor? El arpa llevaba la melodía. Los salterios, o el salterio, era el instrumento que llevaba la armonía. Y el címbalo llevaba el ritmo. No crea usted que los címbalos eran ta 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 ta. No, señor. La melodía la llevaba el arpa, eran instrumentos. Y cuando el director Kenanías decía que los címbalos sonaran, ¡pah! Sonaban los címbalos. ¿Ha oído usted una sinfónica? Tiene tambores, tiene los platillos, tiene ¿cómo se llama? El gong ese, tiene un montón de instrumentos de percusión. Y ahí están los músicos, atentos nada más al director. ¿Quién lleva la melodía? Los violines, el cello, las flautas, las trompetas resonando, y ahí está el director, y de repente hace el director, ¡pah! Y hace ¡pah! Precioso se oye, ¿no? El triangulito, clink, 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 allá, solamente marcando la pauta. El Salmo 150, hermanos, el famoso Salmo de los pentecostales, el Salmo 50, ¿quieren ir con él?
Salmo 150. Alabadle en su santuario, ya lo tienen. Alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Bocina eran unos instrumentos semejantes a las trompetas, no era una corneta desafinada. No era un cuerno desafinado, era una bocina, era un instrumento afinado que llevaba su melodía. Alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerdas. Tenemos bocina, instrumentos de viento, de aliento se llaman. Salterio y arpa. Pandero, tenían pandero, que era una pandereta similar a la que se tiene hoy. Y danza era un instrumento, señores pentecostales. Danza no era baile. Todas las veces que vea usted la palabra danza en los salmos, la palabra del hebreo es machol, era un instrumento que quizá porque se tocaba en parte con los pies, lo tradujeron danza. Y ahí es donde entraba la confusión. Pero la palabra es machol, era un instrumento. Cuando dice que la hija de Jefté salió con salterio y danzas a recibir a Jefté allá en Jueces 11, eran instrumentos. Ahí no está hablando de ninguna otra cosa, ahí está hablando de instrumentos, cuerdas, pandero y danza. Vean ustedes, estos son los dos instrumentos que están incluidos allí, que llevaban el ritmo. Cuerdas era otro instrumento de cuerdas, que tal vez algunos piensan que era la gaita, algo parecido a la gaita, ya se han perdido sus instrumentos, y flautas. Y luego tenían címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Si usted conjunta todos estos instrumentos, va a encontrar más énfasis en instrumentos que llevaban melodía, menos instrumentos con armonía y casi nada de instrumentos de ritmo. El Salmo 150, por el contrario de enseñar que a Dios se le alaba con un bote a patadas, o con lo que salga, o rascándole al güiro, o dándole patadas a un tambor, lejos de enseñar eso, lo contrario, está enseñando que la música que a Dios le agrada es una música que debe tener un equilibrio perfecto. Si el ritmo apela a la carne, entonces nuestra música no debe ser rítmica. Ahora, la armonía apela al alma. Al alma. Esta es la música que lo hace uno llorar. Esa es la música que usa uno para cantarle a la enamorada. Esa es la música que le estruja, que le pone la piel de gallina. La que le hace poner los ojos en blanco. Le afecta las emociones. Usted va a hacer decisiones en pura base de emociones cuando la música es sensual en nuestras iglesias. Se van los hermanos de la iglesia con una tremenda emoción, al rato los sentimientos se desinflan. Y esas decisiones fueron hechas en puras emociones. Mucha de nuestra música, hermanos, es emocional, sensual. Nos hace llorar. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y quieren que le siga, ¿verdad? Se siente bonito. Se siente bonito. Empieza uno a querer llorar. Mire, se salen las de cocodrilo. Afecta los sentimientos, porque es armónica. Esa se la cantan las serenatas a la novia cuando la quiere uno conquistar. Yo estoy enamorado de ti, mi linda esposa. Hombre, la hace caer rendida, ¿verdad? Pero la música que a Dios sí le agrada es aquella música que apela al espíritu.
Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando la invitación viene, la gente está preparada. Ahí está. Muy bien. Ya continuamos. Bueno, estamos entonces viendo e informándonos un poco acerca de la música, los elementos de la música. La música tiene ritmo, tiene melodía y tiene armonía. Las personas hoy día tienen por ahí métodos erróneos para comprobar si la música es espiritual o no. Por ejemplo, muchas personas determinan que una música es espiritual si le afecta el corazón, dicen algunos. Dicen algunos, mi corazón fue completamente afectado por la música que he oído hoy en la iglesia o en el recital o en el festival cristiano. Y eso es un error, porque ¿qué dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 9? ¿Qué dice? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, entonces por el hecho de que una música afecte tu corazón, eso no significa que la música es espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y más allá de ser engañoso es perverso, dice la Biblia. Otros determinan que la música es espiritual por el ritmo. Si la música le hace bailar, si le insta a bailar, si le seduce a bailar, entonces dicen la música es espiritual y el Espíritu Santo obra por medio de esta música porque me mueve, dicen algunos. Y eso es la carne. Eso es la carne, así como estaba explicando recién el hermano, porque el ritmo apela a la carne, es una música carnal, no es una música espiritual. Y después también hoy día hay mensaje subliminal que las personas no se dan cuenta. Hay vocabulario dentro de la música que parecen muy espiritual, pero en realidad es una ofensa a Dios. Por ejemplo, se usan términos como estoy enamorado, ¿sí? Ámame, tócame, quiero sentirte. ¿Y a quién le están cantando? Yo a veces suelo preguntar, ¿a quién le están cantando? ¿Que a tu enamorado o a Dios? ¿O a tu enamorada? ¿Cómo que le vas a cantar así al Señor? Tócame, quiero sentirte. ¿Qué cosa? Estoy enamorado, tú eres mi novio. ¡Qué barbaridad! Eso. Bueno, entonces tenemos que decir entonces que hoy día el Espíritu Santo por medio de la música no necesariamente obra, no necesariamente opera en las iglesias. Para determinar eso hay que conocer el Espíritu Santo según la Biblia lo expresa y ya usted se va a dar cuenta que al oír una música por ahí, usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Otra cosa, que la música no fue pensada para que el Espíritu Santo obre hoy día. No fue pensada para eso. La música bíblica. La música fue pensada, bíblicamente hablando, para exaltar el nombre de Dios, para glorificar a Dios. Los salmos, por ejemplo, mesiánicos, los salmos de exaltación, sí, eso alaban el nombre de Dios. Dios nunca pensó, nunca le dijo a David o a Moisés o a Isaías, bueno, escribí ahí unas letras y cuando se entonen esas músicas, el Espíritu Santo va a caer sobre las personas y las personas van a ser influenciadas por mi Santo Espíritu. No, Dios nunca dijo eso.
Dios nunca dijo eso. Sin embargo, hemos visto ya desarrollada ampliamente que cuando se predica la palabra de Dios, ahí sí el Espíritu Santo puede obrar para convencer a las personas. No, la música sinceramente se usa fuera de lugar. Usted puede comprobar, el oyente puede comprobar eso. Puede poner cualquier radio pentecostales en este momento y vas a escuchar un programa supuestamente cristiana, pero los primeros que ellos hacen, o el oyente que envía un mensaje y empieza a decir, como estaba diciendo, ¿verdad? Quiero saludar con la Sí, música. se dedican Se dedican. Quiero sí, saludar con la música tal cosa a fulano de sí, tal. a la hermana o al hermano. Fulano. Y Sí, eso es fuera de lugar, no se hace eso, sí. sí. Otra cosa es que el desorden, por ejemplo, que genera. Yo estaba viendo por internet cuando vino Marcos Witt en Argentina, en el Luna Park, y es increíble que las personas no pueden mantenerse de pie al oír su música. Son influenciados, le afecta de tal manera el sentido emocional que se largan a llorar desconsoladamente, pierden el control de su cuerpo y se tiran en el suelo a llorar. Entran como en trance. Y eso es Espíritu Santo. No, eso no es el Espíritu Santo. Los músicos hoy día estudian mucho la psicología de la música y saben perfectamente cómo manipular a las personas. Las personas son muy sensibles en el sentido emocional, no tienen defensa y peor aún cuando desconocen la palabra de Dios. Entonces le manipulan las emociones y le venden esas manipulaciones como influencia del Espíritu Santo. Y es influencia de cualquier otro espíritu, pero menos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, otro punto más que tenemos para compartir con todos ustedes es el siguiente. ¿Se puede orar al Espíritu Santo? ¿Qué será que van a responder los hermanos, los oyentes? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, la respuesta es no, no se puede orar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí Jesús enseña cómo orar. Tenemos que orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el modelo de la oración que el Señor mismo dejó. Es increíble o impresionante, dicho de otra manera, los errores doctrinales que hoy se predica y que se practican también dentro de los grupos así llamados evangélicos. Peor que los católicos. Peor aún, los católicos, por ejemplo, rezan y rezan y rezan y rezan. Eso es pecado, porque en Mateo capítulo 6 el Señor enseñó que no hay que repetir vanas repeticiones o vanas repeticiones. Bueno, los así llamados evangélicos también, donde, en qué parte de la Biblia enseña que hay que orar al Espíritu Santo. Eso no enseña la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 vamos a leer, y ahí vemos que el Espíritu Santo está operando cuando nosotros oramos, pero siempre y cuando oramos así como Jesús lo enseñó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, a veces uno ora, ¿verdad? Y por ahí no está bien seguro de lo que está queriendo o de lo que le propone al Señor
o así cosa por el estilo, o lo que está sucediendo con uno mismo, bueno, entonces el Espíritu Santo obra a favor del creyente y intercede delante de Dios, por decir así, aclarando nuestras intenciones, toma todas nuestras intenciones de nuestros corazones que a veces ni nosotros entendemos, pero el Espíritu Santo entiende por qué es Dios y eso lo pone delante del Padre para que el Padre Celestial haga su voluntad. De esa manera obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está activo cuando nosotros oramos, porque en toda obra de Dios está activo el Espíritu Santo. Por ejemplo, oramos al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo intercede. Entonces las tres personas de la Trinidad están activos ahí en un solo Dios. Una pregunta, ¿y qué de las manifestaciones? Porque hay testimonios por ahí, principalmente por internet y por esas radios, por esas emisoras así llamadas evangélicas, que son impresionantes, que te mueven el corazón, que son muy convincentes. Oí la otra vez un testimonio de un pastor de aquí del Paraguay que decía que fue a visitar a unos amigos y que él era muy, pero muy incrédulo y que él no quería saber nada, pero nada del Evangelio. Él no quería saber nada de Jesucristo. Y bueno, sus amigos ahí, como eran evangélicos, empezaron a orar y a orar y a orar, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre él y él fue influenciado por el Espíritu Santo y él comenzó a llorar y a llorar y a llorar, y desde ese día el Espíritu Santo se apoderó de él. Desde ese día él se convirtió a Cristo y desde ahí él es el pastor de Jesucristo. Y Qué por cierto, experiencia. bueno, ¿será posible eso? Bueno, él fue influenciado por un espíritu. Yo no tengo duda de eso. Pero ese no es el Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la Biblia enseña que el Espíritu Santo no viene sobre los incrédulos. Entonces, ¿cómo es que están orando? Hay un grupo y hay un incrédulo ahí y el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Qué acaso la Biblia es mentirosa? ¿O acaso Dios es mentiroso? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a creer eso? No, no podemos creer eso. Sí creemos, repito, que vino un espíritu sobre él, pero es un espíritu de Satanás. Sí. No es el Espíritu Santo de Dios. Al respecto quiero decir algo. Justamente yo tuve experiencia personal, por decir así, porque llegué a participar en los retiros católicos y en una oportunidad me acuerdo muy bien que ahí el orador que estaba ahí supuestamente encargado, por decir así, que estaba predicando, hacía en un momento dado como un rito, ¿verdad? Y le pedía a la gente, yo también llegué a practicar lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Que se haga, justamente para que uno se ponga en una posición de echar la cabeza para atrás, abrir la boca y que ahí tiene que pedir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y ahí dice que cuando la boca o cuando el mentón se empieza a endurecer, ahí sí ya uno puede justamente tener esa experiencia y totalmente fuera de lugar. ¿Y de dónde ellos copian eso? También podemos decir de los pentecostales, de los carismáticos, y todos se copian. Y realmente, como bien dijiste, ¿qué es lo que realmente viene en ese momento? Es un espíritu demoníaco, porque también tuvimos experiencia con un joven que tiene su casa allá por el kilómetro 12, por decirlo así, y le visitábamos nosotros y justamente ese nos decía con todo un testimonio, ¿verdad? De cómo pasó. Llegó a perder el conocimiento.
Sí. ¿Por qué? Y dice que en un momento dado, él estando en esa, practicando eso, vio muy bien una sombra y de que de ahí empezó él a perder totalmente la conciencia. Había días que estaba totalmente fuera de sí. Entonces Sí, ese es el resultado, que es muy peligroso. Uno no sí. tiene que jugar con esa cosa. Endemoniados. Sí, sí. Justamente en 1 Timoteo 4 dice eso, que en los últimos tiempos muchas personas se iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dicho sea de paso, me vino ahora para decir esto. Dicho sea de paso que en el 2006 se hizo el primer encuentro ecuménico en Argentina, donde participó en representación, entre comillas, de los evangélicos, este cantante, el, uno de los mayores herejes del mundo evangélico, que se llama Marcos Witt. Y en representación de los católicos estaba el señor Cántara Mesa, que era algo así como el pastor del papa de turno de ese momento, que era ese llamado 16 no sé qué cosa. Eh, bueno, y ese señor Cántara Mesa justamente había contado, si no equivoco, en el año 1973 creo que fue, que unos católicos de la parroquia de él fue a un retiro carismático pentecostal. Y vinieron y dieron testimonio de que personas eran influenciadas por poderes y otros que daban testimonio de sanidades y otros que hablaban lenguas y desde ahí ellos copiaron. Sí, Así esa es, sí, práctica sí. de los católicos, esos retiros, esa es una práctica pentecostal. ¿Sí? De los neopentecostales, por llamarlo así, o de los neos evangélicos. Dicho sea de paso que hoy por ahí oímos a charlatanes, ignorantes, maleducados y sinvergüenzas, que nos tildan a nosotros de protestantes y de que somos hijos separados y cosas por el estilo, y ellos, los católicos, copian a los pentecostales. Ellos copian y es por eso que ahora hasta hablan como algunos evangélicos, llaman hermanos y oran ya algunos, ya no solamente rezan, rezan una parte y después también oran. Bueno, eso quería decir en otro momento, por ahí vamos a dar un estudio bíblico sobre ecumenismo y vamos a buscar todos esos datos específicamente. Así es. Pero así es, no hay que ir a esos lugares a los que asisten las personas y donde el orador le manda a que cierren los ojos, a que alcen la mano, a que abran la boca, a que pongan la mente en blanco, porque ahí vienen los demonios y toman control de las personas. Tengan mucho cuidado, oyentes que están escuchando, no asistan a esos lugares, no es esas manifestaciones que ustedes ven por ahí no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. No se puede orar al Espíritu Santo, no se puede invocar al Espíritu Santo, no se tiene que pedir el Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso. Nosotros ya hemos estado desarrollando todos esos puntos, pero de toda manera este tema del Espíritu Santo da para otro estudio más y vamos a estar mencionando otras cosas en el próximo programa del Discipulado Abierto el día lunes. Están todos invitados para mañana, día martes, vamos a estar aquí en vivo y con el programa más abierto van a poder enviar su mensaje y también vamos a leerlo y también vamos a contestar las preguntas. Por momento estamos muy agradecidos con Dios y quiera Dios que todos hoy los que han estado escuchando puedan ser alumbrados por las enseñanzas de Dios y también salir del error si es que están, o de la secta o de la religión. Bueno, de mi parte, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.